de cara a este Outlook 2023, pero precisamente por las incertidumbres que subyacen y que permanecen. Arrancábamos pensando que iba a ser la recuperación, también la mirada puesta, por supuesto, en China, y estamos viendo cómo el gigante pues le está costando, aunque siempre sus cifras nunca van a ser demasiado claras, pero es verdad que tiene esa divergencia, parece que quiere alejar, que lo necesita. Parece que consigue resultados en algunas zonas. Ciudades como Pekín ahora mismo lo están pasando mal, pero ¿cómo hay que, de cara a ese 2023, de cara a este año que está a punto de empezar, qué papel ocupa China de cara a esa estrategia, de cara a esas carteras? ¿Cómo hay que mirar al gigante y bueno, qué es lo que veis en su valoración general y en el impacto, en el peso que tiene que tener en las carteras? César, desde DWS. Bueno, vemos el mercado chino con unas valoraciones bastante atractivas, o sea, comparado con su media histórica, PERS por debajo de 10 en lugar de 13 y pico que ha estado históricamente. Y sí que vemos un posicionamiento muy negativo por parte de los inversores o bastante, pues, decirlo, light, o que están muy infraponderados, y ante cualquier noticia de que se pueda abrir la economía, como estamos viendo recientemente, pues ha habido mucho apetito por el riesgo y un buen rebote. Creemos que la clave es un poco el sector inmobiliario, que pesa directa e indirectamente con un 25% del PIB, y sí que se han anunciado unas 16 medidas para parar un poco la sangría o por lo menos posibles quiebras, entregas de inmuebles, parar un poquito ese sentimiento negativo y que pueda afectar menos al crecimiento de la economía. Para nosotros creemos que, a pesar de que tienes unos ingredientes de posicionamiento muy suave o el sentimiento ha sido muy negativo y se puede cambiar rápidamente, preferimos ser pacientes todavía con la parte de China y esperar. No sabemos si el COVID va a tardar más o menos. Bueno, por la experiencia con otros países, pues a lo mejor podemos estar hablando en 3 o 4 meses, puede estar más normalizado, pero lo que está claro es que el ritmo de vacunación de la población en China ha ido muy lento comparado con Occidente, y también, pues bueno, las vacunas no eran las mismas que Occidente, eran sus propias vacunas y parece que no son tan efectivas como las que hemos tenido en Occidente. Entonces ahí, por eso decimos, vamos a esperar y ver antes un poco de saltar a la renta variable, o que esperemos una fuerte recuperación. El día que se reabra la economía va a ser un poco muy bueno, un balón de oxígeno, yo creo, para lo que es el resto del mundo. Evidentemente, por parte de las exportaciones, creemos que van a seguir débiles porque desarrollados no lo van a demandar tanto, y por la parte del consumo es lo que podría un poco balancear, y que el crecimiento, pues, que esperamos este año, que llega al 3%, pueda el año que viene a repuntar al 5%. Pero bueno, en este escenario, como he dicho, es prudente o mejor jugarlo con empresas tipo más cíclicas, industriales, alemanas o de Occidente, que puedan beneficiarse más de esa recuperación de China. Y bueno, a nosotros también nos crea un poquito de dudas. Ha cambiado un poquito el paradigma de lo que había antes con lo que llaman, pues bueno, hemos visto algunos casos de empresas tecnológicas como estaban un poco afectadas. Por eso está un poco esas valoraciones ahí abajo, y queremos un poco ver que se asiente esto mejor antes de entrar en ese mercado. Borja, desde Dunas Capital. Pues bueno, a la hora de hablar de China tienes un sinfín de elementos que puedes tomar en consideración. Tienes para elegir. Yo voy a elegir 3 puntos. El primero de ellos, evidentemente, COVID. La política de COVID-0 está incidiendo de forma muy negativa en la actividad, eso es una realidad. Lo que pasa que es un efecto de dientes de sierra. Tienes el brote de COVID, cierran, eso genera una actividad a la baja muy clara, pero luego cuando vuelven a reabrir ves el rebrote en términos de actividad. Por lo tanto, eso te genera mucho ruido. Eso nos llevaría a valorar elementos más de medio y de largo plazo. De medio plazo, ¿qué tendríamos? La crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria ha llevado penalizando a la economía a lo largo de los últimos años, del último año y medio, 2 años prácticamente. Es cierto que se están planteando bases para por lo menos generar un cierto suelo, lo cual está bien. Lo que hay que ver es si esas bases al final acaban incidiendo de la manera que se quiere, porque hay un elemento que es difícil de controlar en todo este berenjenal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es la confianza. La confianza de de las familias chinas a la hora de apostar nuevamente por la compra de vivienda, la confianza a la hora de generar esa demanda
que es intrínseca en cualquier mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que se están planteando bases, pero hay que ver hasta qué punto esas bases tienen un recorrido o pueden afectar de la forma deseada, ¿no? Y luego hay otro factor de largo plazo que está intrínsecamente vinculado al problema de la vivienda, que es la deuda. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Igual que en zona euro podemos tener un problema de endeudamiento importante, en China ese problema se ha ido incrementando de forma muy sustancial. Probablemente no sea un endeudamiento público masivo, pero sí privado. Vivimos en un contexto de burbuja inmobiliaria, ¿por qué? Porque tenemos un contexto de burbuja crediticia. Y eso es un factor que los que hemos vivido un poco los últimos años en los países desarrollados sabemos que es difícil de compensar y de generar una solución estructural que te traslade un crecimiento sustancialísimo en un periodo de tiempo prudente si no quieres agravar ese problema de base. Evidentemente siempre tienes la opción de decir, bueno, estímulos fiscales por doquier, deuda, deuda, deuda. Eso te va a generar un balón de oxígeno muy cuantioso, pero agravando el problema de base, que es el endeudamiento, ¿no? Entonces hay que ser relativamente prudente. Evidentemente, muy en línea con lo que comentaba mi compañero, si tengo que jugar a un contexto de recuperación en China, que probablemente se pueda dar, no digo que no, probablemente tendría más sentido jugarlo a través de empresas satélite que se puedan llegar a beneficiar de forma indirecta de esa recuperación. Podríamos hablar de empresas alemanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un contexto, el contexto chino es un contexto bastante complejo y que va más allá de un mero brote de COVID o de una mera política de COVID cero. Tiene un escenario muy estructural que genera bastante incertidumbre. Álvaro, ¿y desde Aberdeen? Bueno, desde Aberdeen es que somos locales y desde nuestro punto de vista, esto como coincidimos con todo el escenario económico porque no es otro, pero somos locales. De hecho, un factor que parece una tontería, pero el gestor jefe de China, basado en Hong Kong y con oficinas en Hong Kong y Pekín, ha estado aquí en Madrid hace escasos 20 días y la verdad es que vemos China desde otro espectro, lo vemos con compañías con calidad, no hemos comentado nada, pero acaba de ser el Congreso Nacional del Partido Comunista, donde se ha reelegido Xi Jinping y ahora tenemos el próximo Congreso en marzo, y eso le da cierta estabilidad al país. Fueron uno de los causantes de la inflación, porque cerraron la fábrica del mundo y eso hizo que cuando Europa ha salido con muchísimos estímulos de la crisis, hemos demandado mucho y lo que ha hecho es subir la inflación cuando no había una fábrica productora. La capacidad instalada en el mundo es mucho más grande de la que podemos consumir, entonces lo que falta es que esa política de COVID cero, que además estamos viendo en prensa que poco a poco hay ciertas aperturas. Digo lo del gestor chino porque las últimas veces ha tenido que hacer estar en casa durante 20 días los últimos tiempos y ahora mismo no tiene que hacer esa estancia, ¿no? Entonces, eso está ayudando mucho a que haya cierta apertura. Se está hablando de inversión en infraestructuras. Entonces, desde nuestro punto de vista, hay que tener cierto cuidado porque desde luego China va a ser uno de los centros geopolíticos y que sepamos lo que va a pasar o que va a ser un protagonista de lo que va a pasar con Estados Unidos, con Taiwán, con el COVID, con la inflación. Desde luego China hay que verlo como tal, pero sí pensamos que el gobierno está parando todas esas burbujas de las que hablamos, que ha sido una del real estate, otro es el tema tecnológico, porque al final el tema tecnológico, que tampoco hemos hablado, va a ser la siguiente guerra entre Estados Unidos y China. Ahora mismo lo que se quiere controlar es la tecnología en el mundo. Entonces, desde nuestro punto de vista, China está atajando todas esas burbujas que nosotros hemos vivido en un periodo de 40 años y estos han vivido en un periodo de 10 y las está atajando de forma desde nuestro punto de vista buena. Los mercados lo han tomado todo desde un punto de vista súper negativo. Estamos en valoraciones de menos inferiores a los últimos 10 años. Pensamos que puede ser poco a poco
momento de empezar a entrar en China, más en la parte del mercado doméstico, que es la que se va a ver beneficiada, que se llama China clase A, que va a verse más beneficiada de esa reapertura, de esas mayores políticas, de esos mayores estímulos, que todavía tienen muchísimos más estímulos, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque en mercados desarrollados los hemos hecho todos y ellos no los han hecho. O sea, ellos todavía pueden bajar los tipos de interés, pueden dar estímulos monetarios al mercado, estímulos monetarios hacia el consumo, cosa que nosotros en mercados desarrollados ya no podemos hacer. Entonces, pensamos que poco a poco hay que estar, como decía, mercado doméstico frente a mercado de Hong Kong, que está más afectado por la tecnología, más afectado por la política, más afectado por Taiwán, y todo eso va a tener más volatilidad. No estaríamos overweight, pero sí pensamos que es un buen momento para empezar a construir carteras y, como digo, más en mercado doméstico que en mercado offshore. Jacobo, desde Santander. Pues a ver, yo tengo un poco visiones encontradas con mis compañeros. Sí creo que el Politburó chino de finales de octubre, principios de noviembre fue una decepción para el mercado. Muchos mensajes en torno a la seguridad, a la política cero COVID y no tanto mensaje a la reapertura. Y yo creo que eso provocó unas revueltas populares que han hecho que el gobierno chino pues tenga que actuar en una serie de frentes. Se han lanzado dos baterías de medidas para reabrir la economía y ser menos restrictivos en todo lo derivado de COVID. También se han anunciado una serie de medidas para ayudar al sector residencial a completar entregas y que eso vaya funcionando. Y por otro lado también se han bajado reservas de liquidez en el sector financiero en aras de estimular a la economía. También veremos mejores datos de Total Social Financing y sí creemos que probablemente el año que viene el gobierno chino haga todo lo posible para llegar a niveles de crecimiento del 5%, que es un poco la línea que ellos han marcado como estructural. Eso no es, desde luego, una posición estructural para nosotros. Compartimos las preocupaciones que indicaba Borja, pero sí creemos que 2023 puede ser un año razonable para China. ¿Cómo lo jugaríamos nosotros? Probablemente no directamente invirtiendo en China, sino utilizando pues, sectores como el energético o el de materias primas, o también emergentes en general, porque al final si China va hacia arriba, estimula, invierte en infraestructura, en desarrollos, obviamente emergentes es una región que se vería muy beneficiada y que tampoco tiene un diferencial de valoración muy grande con respecto a la bolsa china. O sea, nosotros lo vemos, sí creemos que han cambiado muchas cosas después de las revueltas populares y que eso poco a poco va a ayudar a que China reabra y bueno, pues que el año que viene tenga un crecimiento razonable y probablemente sea de las regiones del mundo pues que más se beneficie, o sea, que más crezca durante el año 2023. Bueno, está claro que China da para una tertulia sola, Sí. 2023 para un año entero, espero volver a recibiros. Y antes, por terminar con un titular con cada